Gracias a nuestro Padre Celestial, Dios de Abraham, que su misericordia hasta este momento no nos ha hecho falta y ha sido con cada uno de nosotros. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros, cada día que pasa es un reto, sí, una victoria para los hijos de Dios, para los que confiamos en el Señor, pero es difícil, hermanos, cuando no se tiene fe en el Señor. Recuerdo en una ocasión cuando nuestro hermano ministro Marcos Santiago platicaba o tenía un debate con aquella persona, aquel pastor, diríamos, que por 7 largos años había sido, dijo él, adventista, y que durante esos 7 años, pues el sábado nunca le dio paz y que nunca alcanzó a comprenderlo y que siempre había tenido problemas. Siempre había tenido contratiempos. Y mis hermanos, cuando uno se pone a reflexionar en todas esas palabras, uno llega a la conclusión de que un hombre o una mujer sin fe nunca podrá entender los mandamientos del Señor. Pero un hombre y una mujer que tienen fe en el Señor y que confían en el Señor, hermanos, la ley del Señor siempre les será dulce. En esta semana, por ejemplo, bueno, vayan abriendo su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 25, ya que el tema de esta tarde se titula explicando 1 Corintios 10, 25. Precisamente en esta semana yo me decía que el Señor a cada uno también nos prueba de una y de otra manera, y de vez en cuando, quizás no todos los días. Alguno de ustedes quizás lo probó de alguna manera, o su fe. En el trabajo, por ejemplo, habían dicho o dijeron que iban a trabajar, y es más, se va a trabajar de martes a sábado. Entonces, a partir del 24 de este mes, dijeron, todo el mundo va a trabajar de martes a sábado, porque la producción ha bajado bastante. Y entonces lo que es el lunes, pues hay muy poquito. Y ya de martes a sábado, pues es en donde está fuerte la producción. Y decían, pues, ¿para qué vamos a estar con tantas personas los días lunes? Así que a partir del 24, pues, se va a empezar a trabajar de martes a sábado. Y hermanos, yo le decía a mi esposa, como apenas empezamos a comprar una casa, decíamos, estamos preparados. Gracias a Dios el trabajo nunca ha hecho falta, y desde antes que el hombre pecara ya había trabajo. Y el trabajo es lo que siempre va a estar allí y nunca se va a acabar, hermanos. Es la ocupación del hombre. Y hermanos, precisamente, bueno, eso sucedió hace más de una semana. Y en esta semana, bueno, se acerca uno de los supervisores y me dice, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar de lunes a viernes, no te preocupes. Van a ser unas 3 personas nada más, pero tú les vas a ayudar ahí. Y por eso, hermanos, pues muchas veces me digo, o sea, ¿cómo poder decir que el Señor o que falla sus promesas? Cuando uno, pues, confía en Él. Y uno sabe que todo lo que Él hace para con sus hijos, sus hijas, es bueno. Pero eso, hermanos, sucede con los que tenemos fe en el Señor y confiamos en el Señor. Pero hay que estamos decididos y que ponemos en nuestro corazón a obedecerlo antes que desobedecerlo, hermanos. El Señor, hermanos, siempre cumple sus promesas. Vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 25. Dice este pasaje: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Se habla de lo que se vende en la carnicería. La palabrita, hermanos, griega que se usa en este pasaje para carnicería
es Maquelón, con doble L, Maquelón, es la manera como se pronuncia, Maquelón. Y significa, bueno, carnicería, mercado de carne o tienda de provisión. Maquelón. Y este es uno de los pasajes que, hermanos, muchas veces cuando nosotros tenemos que tratar el tema de la alimentación con personas que no están de acuerdo con este tema, tocan algunos pasajes como este, y son, diríamos, los caballitos de batalla. Y más cuando el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, lo está diciendo. De todo lo que se vende, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Nosotros, por ejemplo, aquí cuando vamos a la carnicería, por lo general encontramos que en esos lugares pues venden ya no solamente carnes. En una ocasión creo que comentábamos un poco con nuestra hermana Laia, que ella es de España, diríamos es europea, y decía que le caía un poco como extraño, porque allá, o sea, cuando va uno a la carnicería no venden zapatos o que venden otras cosas, aquí ya venden de todo, pero allá una carnicería pues es una carnicería en donde se vende solo carne, y aquí ya venden le revuelven de todo, ¿verdad?, dentro del edificio, no solamente carne. Pero vamos a imaginarnos, vamos a pensar que es un lugar en donde se vende solamente carne. Y el apóstol Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. El apóstol Pablo estaría, hermanos, sugiriendo a los hermanos o a estas personas o a quien les está enviando la carta que no importa la carne que estén vendiendo en la carnicería, ellos la compraran y de ella comieran sin preguntar si era de puerco, si era de víbora, si era de ratón, si era de oveja o de buey. Se estaría refiriendo a esto el apóstol Pablo. La iglesia de Corinto, hermanos, más bien la ciudad de Corinto, era una ciudad muy reconocida, muy famosa por la idolatría y por la inmoralidad también. Dos cosas que resaltaban mucho en esta ciudad. Era un puerto, tenía muchos visitantes. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo no envía su carta a personas que aún no habían escuchado la palabra de Dios. Digo, para poder entender estos pasajes, en el capítulo 1 de esa primera carta, el capítulo 1 dice, por ejemplo, a quien le envía la carta, el verso 1 y verso 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios, a la iglesia de Dios. No se la está enviando a una iglesia que no era de Dios. Y si es iglesia de Dios es porque hacía la voluntad de Dios. Por eso es que Jesucristo, no vamos a ir allá al Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 11, cuando dice, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí dice a la iglesia de Dios, no a al puerto, a la ciudad de Corinto, no, sino que la carta es a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, personas que ya están lavadas, ya, hermanos, están santificadas, ya se han apartado de la idolatría y de la inmoralidad, que eran las dos cosas que, bueno, hacían famosa esta ciudad.
santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Bueno, el apóstol Pablo, estamos entendiendo a quién le está enviando esta carta. Y en esta carta, hermanos, él hace sus recomendaciones, muchas recomendaciones, así como, por ejemplo, había quienes todavía como que no querían sujetarse muy bien a la voluntad de Dios y querían continuar en las viejas costumbres. Dice el capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Y aquí fíjense, hermanos, aquí hace mención de algunas prácticas o costumbres que se llevaban a cabo en Corinto, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, se habla de la idolatría, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Todas estas prácticas se llevaban a cabo ahí, por eso es que él ahora le está escribiendo. Y dice el verso 11: y esto erais algunos, o sea, ya ustedes ya no lo son, ya no practican esto, ustedes lo practicaban, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, hermanos, volviendo al capítulo 10, versículo 25, tanto el capítulo 8, desde el capítulo 8, hermanos, casi todo el capítulo se habla de la idolatría y les aconseja, les redarguye, y que recuerden muy bien lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando iba en el desierto y que empezaron a adorar ídolos. ¿Qué fue lo que les sucedió? Y que si ellos también querían o aún deseaban continuar con esas prácticas, ya tendrían su recompensa. Ya en el 10, hermanos, también nos habla de la idolatría y dice entonces el verso, vamos a ver, 21. Dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El apóstol Pablo, hermanos, por lo que dice el verso 23, él era muy fuerte en la fe. O por decir poco, hermanos, él, aunque ahora ya era creyente en Cristo, pero él dijo en una ocasión, por ejemplo, ahí en Filipenses en el capítulo 3, cuando dice el versículo 4 en adelante: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, o sea, la manera como se debía guardar la ley, irreprensible. Ahora, hermanos, imagínense lo que las personas que dicen que el apóstol Pablo ahora está recomendando que se coma de todo. Imagínense un hombre que fue fariseo y lo sigue siendo, porque sigue siendo muy celoso todavía acerca de la ley. Ahora diciendo: coman de todos esos animales que no son limpios.
Él era muy poderoso, un hombre muy poderoso en la fe, hermanos. Por eso es que en el verso 23 dice, todo me es lícito, o sea, todo lo puedo, mas no todo, o sea, me conviene. ¿Por qué él decía esto? No todo, dice, todo me es lícito, mas no todo edifica. Aunque yo todo lo puedo hacer y no me afecta en nada, aún así tengo que tener mucho cuidado. Y en muchas ocasiones, hermanos, en algunas de sus cartas, él se ve preocupándose por sus hermanos, a quienes de alguna manera él les llama flacos en la fe. Hasta incluso, fíjense, aquellos que eran vegetarianos y que se escandalizaban cuando alguno comía carne, en vez de comer puro vegetal, el apóstol Pablo les llamaba flacos. Decía un pastor adventista, dice, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo nos llame flacos? Así los llamaba en Romanos capítulo 14. El que come de todo, dice, no critique, o sea, y soporte a su hermano. Tiene que sobrellevarlo al flaco. Y acá también, hermanos, no está hablando de lo que aparentemente, o sea, nos dicen las gentes que está hablando de la idolatría, pero luego sigue diciendo, dice el 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Esto era lo que él siempre estaba haciendo. Según el capítulo 9 también de allí, 1 de Corintios, dice el versículo 22, bueno, 21 y 22, 1 Corintios 9, 21 y 22. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley, me he hecho a los flacos flaco, por ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, por hacerme juntamente participante de él. Él dice que se hacía flaco con los flacos. Pero ¿quiénes eran los flacos? Aquellos que seguían participando, o si alguien participaba aún de las cosas impuras, sería un flaco, y el apóstol Pablo entonces tendría que participar de las cosas impuras también. Bueno, vamos a continuar. Dice el verso 25, y entonces, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. O sea, ahora, ¿cuál conciencia? ¿Okay? Dice el 26, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. Y si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. Una vez más, de la conciencia. Si algún infiel, si algún incrédulo, si algún falto de fe, dice ahora el versículo 28, mas si alguien os dijere, este versículo 28, hermanos, nos dice de qué se está tratando. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. ¿De qué está tratando entonces el versículo 25 y 27? De aquello que fue sacrificado al ídolo. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos. Y dice el apóstol Pablo, para sobrellevar a los flacos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por otra conciencia? Así que el tema, hermanos, el tema es la idolatría. Luego entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? En otras palabras, cuando una persona, hermanos, una persona
iba a sacrificar, llevaba su animal a sacrificarlo a su ídolo. Después de haberlo sacrificado, bueno, lo llevaba al mercado para venderlo al pueblo. Y entonces el apóstol Pablo dice, cuando vayan al mercado, de todo lo que venden, coman sin preguntar nada por causa de la conciencia. O sea, ese todo está limitado por lo que se está hablando acerca de la idolatría. No está hablando de un todo general, ¿verdad? De todo lo que se vende en el mercado. Porque aquí si vamos al mercado, hermanos, o a la carnicería, pues diríamos que venden hasta zapatos, venden de ropa, venden ya de todo. No podríamos aplicarlo también de esa manera. Así que de todo lo que se vende en la carnicería, refiriéndose a aquello que fue sacrificado a los ídolos. La gente, entonces, después de haberlo sacrificado al ídolo, lo llevaba al mercado para venderlo al pueblo. Y el hermano que tenía o que quería comer carne, dice, en otras palabras, no preguntes. Llegas allá a la Jiménez y ves la pierna de res ahí colgada, no le preguntas al carnicero, disculpe, esta res fue sacrificada, ¿verdad? Como dicen al santo niño de Antocha, ¿cómo le llaman? O la antorcha, ¿cómo se llama? Cualquier otro ídolo, hermanos. No pregunten, cómprenlo y cómanselo. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. O sea, si esa res, ese chivo, ese borrego que está ahí colgado, ya descuartizado, no pregunten si fue sacrificado al ídolo. Cómprenlo y cómanselo. Pero había personas, hermanos, que después de haberlo sacrificado al ídolo, en vez de llevarlo al mercado, pues se lo podían llevar a su casa también, invitar a sus familiares o a algunos de sus vecinos. Y a esto se refiere cuando dice el versículo 27, y si algún infiel os llama. Vamos a suponer que Mario Aguilar tiene un vecino ahí en Hammond, Indiana, que pues apenas está empezando a dar sus primeros pasitos, pero aún, ¿verdad? Sigue pues ahí sacrificándole a su ídolo. Entonces después de que le sacrifica la res o el chivo, pues se lo lleva para su casa y invita a su amigo, el hermano Mario. El apóstol Pablo le dice al hermano Mario, si algún infiel, si tu amigo te invita de lo que te ponga en la mesa, o sea, del chivo allí, de la vaca, cómelo y no preguntes por causa de la conciencia. También dice el 27, si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada. O sea, no, cuando dice sin preguntar nada, no está refiriéndose a que aquello, pues yo me estoy dando cuenta que es un puerco. No está hablándose de carnes impuras, hermanos. Está hablando de animales sacrificados a los ídolos. Y los animales que por lo general siempre le sacrificaban a los ídolos, bueno, el puerco no estaba incluido ahí. Incluso hasta para los paganos el puerco pues era un animal, hermanos, despreciable también. Y en los ranchos pues por allá comíamos puerco, y acá todavía se come puerco, ¿verdad? Porque pues el puerco a lo mejor es una de las carnes más baratas y es más como para el pobre, ¿verdad? Para el que tiene, pero para el que tiene dinero, y esto digo porque a mis oídos muchas veces han llegado, diríamos, esos gustos, esos deseos de personas y que tienen dinero y no compran puerco, compran de las mejores carnitas, hasta de 100 y tanto, 300 y tanto, o sea, carnitas aunque poquita, pero que sean como de una res o de un venado o de un borrego, pero nunca de puerco. El puerco entonces siempre fue como, y ha sido uno de los animales pues más despreciables. Por eso es que todos sus nombres, hermanos, todos sus nombres son feitos, ¿no?
Dicen el puerco, cochino, cerdo, marrano, todos sus nombres, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ya aquí en el verso 27 dice: si algún infiel os llama y queréis ir, de todo lo que se os pone delante, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia. No le preguntes tampoco a tu amigo si esa res la sacrificó a su ídolo. Mas si alguien os dijere, vamos a suponer que también, en vez de invitar, no solamente invitó a nuestro hermano Mario, invitó a otro compañero también de ahí de su trabajo, y ese no es israelita. Y entonces también se sienta a la mesa y de pronto se da cuenta que Mario Aguilar está ahí, y él ha oído que pues ellos no comen pues lo sacrificado a los ídolos o carnes impuras. Y dice: ¿y usted qué está haciendo aquí? Este buey fue sacrificado al ídolo. Entonces el apóstol Pablo ya dice, recomienda, ¿sabes qué, Mario Aguilar? Ya no lo comas por causa de aquel que lo dijo. Sí, porque dice el 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia. O sea, no la conciencia de Mario Aguilar, sino la conciencia de aquel, porque se va a ir pensando en que, pues, esos siguen sacrificando a los ídolos, esos comen lo sacrificado a los ídolos, eso es malo, eso es pecado. O sea, y el apóstol Pablo, hermanos, él acerca de los ídolos dice en el capítulo 8, vamos a ver, versículo 9. 1 Corintios 8, 9 en adelante. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Ok, está hablando con personas fuertes, firmes en la fe, que conocen la ley de Dios, que saben discernir entre una cosa y otra cosa. Y dice el verso 10, porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, conocimiento, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es flaco, ¿no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu ciencia se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Porque el ídolo, hermanos, ¿qué dijo el apóstol Pablo? El ídolo nada es. ¿Dónde dice eso? El capítulo 10, versículo 19. Dice, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Entonces, seguimos leyendo. El ídolo dice, nada es, hermanos. Nada es. ¿Qué es el ídolo? Hay muchos pasajes. Por ejemplo, un pasaje vamos a leer allí en Salmo 115, versículo 5. Claro que hay muchos pasajes que nos hablan de que el ídolo nada es. Dice 115, versículo 5, Salmo 115 dice, tienen boca, mas no hablarán, tienen ojos, mas no verán, orejas tienen, mas no oirán, tienen narices, mas no olerán, manos tienen, mas no palparán, tienen pies, mas no andarán, no hablarán con su garganta. Como ellos son los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. O sea, el ídolo nada es. Nada es solamente un pedazo de piedra, un pedazo de palo, y no es nada. No es nada. Así que incluso el apóstol Pablo, en otras palabras, si le sacrifica un buey a ese ídolo, a ese, diríamos, a muñeco de piedra, de palo, esa carne no queda contaminada, porque ese ídolo no es nada.
y ni sirve para nada y ni puede hacer nada y no es útil para nada. Pero aquel, hermanos, que no tiene este conocimiento, si ve a alguno de nosotros comiendo, diríamos, en vez de que se fuera una carne, voy a cambiarlo a lo mejor por un pastel que fue sacrificado a un ídolo. Si nos ve comiendo un pastel, hermanos, que fue sacrificado por algún motivo, hermanos, y su conciencia es flaca, pues se va a escandalizar. Así que por amor a mi hermano, decía el apóstol Pablo, por amor a mi hermana, por causa de su conciencia, no lo voy a hacer. Porque es probable que incluso hasta se pierda mi hermano o se pierda mi hermana. En realidad, dicen, no es nada el ídolo, ¿verdad? Y acerca de esto, amados hermanos, está tratando entonces el capítulo 10. Vamos a ver en Isaías 44:9. Vamos a tocar unos 3 textos más para ir finalizando. Isaías 44, versículo 9, dice de esta manera. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden. En ellos ni ven ni entienden. Pero hermanos, eso lo sabe una persona que conoce la palabra de Dios. Una persona que tiene ciencia de Dios, la palabra de Dios. Pero digámosle a alguien que no conoce la palabra de Dios, ya se anda sacando la pistola, hermanos, y nos anda dando un balazo en la cabeza, o saca su machete, o nos agarra pedradas. Sí, porque ellos no tienen ciencia, hermanos, no conocen la palabra de Dios. Y entonces, pues muchas veces por causa de la conciencia de estas personas, pues tenemos que cambiar las cosas. ¿Sí? Dice en Romanos capítulo 15, versículo 2. Romanos 15, versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. ¿Okay? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. A veces aquí en la casa de oración, hermanos, suceden cosas y ya sea uno se escandaliza u otro se escandaliza, aun cuando no se esté cometiendo o no fuera un pecado o transgrediendo algún mandamiento delante del Señor. Y a veces para algunos de nosotros, hermanos, pues es difícil sobrellevar al uno y sobrellevar al otro, porque ¿quién es flaco en la fe? ¿Verdad? A lo mejor todos somos flacos, pero algunos somos más flacos que otros, ¿verdad? Imagínense, bueno, hay cosas sencillas que a veces suceden acá, ¿verdad? Y uno dice, pues no lo deben de hacer, y otro dice, pero no lo ofrecen, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A aquel o a aquel otro? ¿Verdad? Y tenemos que tratar de sobrellevar a ambos, porque tanto el uno ni el otro, no entienden. La Biblia, llama aún flacos en la fe, aun cuando no se esté transgrediendo ningún mandamiento. Pero el apóstol Pablo, hermanos, como un hombre lleno de amor y como una persona que tenía muy en claro para qué había sido llamado, que así como Cristo, él dijo en una ocasión: yo no vine para perder las almas, sino para salvarlas. Él también hacía todo lo posible por salvar almas. Por eso es que aquí, incluso en su carta a los Romanos, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer un último versículo en 1 Corintios 10, 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 33. 10:33.
Todos juntos, y dice así la palabra de nuestro Dios: como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Amén. Paz a vosotros.